Ok, hermanos, por favor, toma fidelidad, integridad. Siempre me río. Página 48. Hace pregunta nuestro hermano Moisés Silva. Página 48. ¿Y qué hacer con nuestros nuevos conocimientos? Dice, además de los avances respecto a cuestiones textuales, en los últimos 2 siglos ha habido una serie de descubrimientos muy importantes que afectan nuestro entendimiento de la Biblia, por supuesto. Uno de los más significativos tiene que ver con el lenguaje neotestamentario, cuyo carácter es algo diferente al griego de la literatura clásica. Todavía en el siglo XIX se discutía mucho este problema y algunos sugerían que el idioma del Nuevo Testamento había sido creado por el Espíritu Santo con el propósito específico de comunicar el mensaje del Evangelio. Ok, esa es mi postura. Pero mira cómo él va a torcer esto. A fines del siglo, sin embargo, los hallazgos de documentos escritos en papiro aclararon la situación. La mayoría de estos textos no son obras de literatura, sino cartas personales y documentos cívicos o mercantiles que usan el idioma común de la gente. Un análisis de este idioma comprobó que era del mismo tipo usado por los autores del Nuevo Testamento. Obviamente los apóstoles no estaban interesados en producir escritos literarios con un estilo artificial o complicado. Su propósito era más bien el de comunicar lo más claramente posible el mensaje divino. Ok, estoy bien, está bien, pero mira, ¿qué realmente quiere decir este hermano? Cuando dice en el párrafo anterior, algunos sugerían que el idioma del Nuevo Testamento había sido creado por el Espíritu Santo con el propósito específico de comunicar el mensaje del Evangelio. Lo dice como si fuera eso algo sobrepiadoso. No lo veo así, porque estoy seguro que el lenguaje griego koiné del Nuevo Testamento es, número uno, un griego puro que se utilizaba en aquel entonces, los tiempos de los apóstoles. Y número dos, tenían nada más la idea de comunicar el mensaje del Evangelio. No sé si fue diseñado por el Espíritu Santo específicamente o no. Lo que sí sé es que ellos utilizaron el lenguaje común del hombre. ¿Ok? Entonces, sí, comunicaron de una manera eficiente el Evangelio, la palabra de Dios, a los de aquel entonces. Ahora ese griego se ha perdido completamente. Es un griego arcaico. Pero en aquel entonces fue el lenguaje común. Página 49. No solo la abundancia de papiros o inscripciones descubiertos desde entonces, sino también el enorme trabajo de investigación por muchos eruditos ha aumentado grandemente nuestra comprensión del griego neotestamentario, tanto en el vocabulario como en la gramática. Por ejemplo, cuando Apocalipsis 6:8, mira por favor Revelación 6:8 en tu Biblia, 6:8 de Revelación. Por ejemplo, dice, cuando Apocalipsis 6:8 describe al que montaba un caballo amarillentado, dice que a este se le dio poder, entre comillas, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Así dice la versión antigua también.
Ok, 6.8, dice aquí en la 1865, 6.8. Miré aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con fieras de la tierra. Siguiendo con Moisés Silva. La palabra mortandad traduce más o menos literalmente el vocablo griego thanatas. Si se acuerdan del primer año de griegos, del lenguaje griego, thanatas quiere decir que muerte. Muerte. Thanatas. Pero los eruditos han notado que en la Septuaginta, ahí está el culpable, el culpable. Porque sabemos que la Septuaginta viene muchos años después. Muchos años después de Cristo, no antes de Cristo. Han notado que en la Septuaginta este vocablo a veces se usa en el sentido más específico de pestilencia, por imitación al vocablo correspondiente en hebreo, mavet. Mavet debe de letrarse como mem, patá, Vaf, Taf, con segol. Mavet. Mavet. Y al revés, Mavet. Okay, Mavet. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren tomar la Septuaginta de Orígenes, el que se castró porque no era capaz de entender la palabra de Dios y distribuir bien la palabra de Dios, porque Cristo sí dijo: si tu miembro te ofende, córtalo. Estúpido. Porque la carne de nada aprovecha. Mi alma es salva ya, no tengo que cortar nada. Pero eso fue escrito a los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Entonces vamos a ir a un manuscrito escrito por un necio para corregir el español. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a quitar la palabra mortandad, porque mortandad no aplica en este versículo, dice nuestro erudito. Y lo hace a base de un manuscrito escrito por Orígenes, pero ellos no saben eso, creen que fue escrito antes de Cristo. La Septuaginta. No, Orígenes vivía 250 años después de Cristo. Y no hay ninguna evidencia, de ningunos manuscritos que señala una Septuaginta precristiana. No hay ninguna evidencia. Pero pensando, dando por sentado que la Septuaginta fue escrita antes de Cristo, lo comparan con la palabra mave en hebreo, para quitar la palabra mortandad y poner la palabra que. Vamos a ver aquí. Dice: no hay duda de que tal es el sentido de la palabra griega en Apocalipsis 6.8, que la NBI traduce, entre comillas, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Quitan la palabra mortandad y ponen la palabra epidemia.
epidemia, que es nada más que enfermedad. Ok, gracias Moisés Silva. Porque nosotros éramos confundidos y perdidos sin que cambiasen esa palabra. Excepto una sola cosa. Vamos a mirar lo que dice la palabra mortandad. Diccionario Real Academia Española. ¿Y qué quiere decir mortandad? Mortandad. Gran cantidad de muertes causadas por epidemia, cataclismo, peste o guerra. Peste o guerra. Ahora me pregunto, ¿por qué quitar la palabra mortandad cuando mortandad quiere decir epidemia y aún más? Porque tiene una definición más amplia que una sola epidemia. Epidemia sí es enfermedad y puede haber una mortandad por epidemia, pero también puede haber mortandad durante la tribulación. Apocalipsis, Revelación capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué cataclismos? Habrá un terremoto durante la tribulación. Por peste, ¿qué es peste? Enfermedad. Plagas. Hay plagas durante la tribulación. Guerra, no hay guerra durante la tribulación. ¿Cómo se llama? Armagedón. ¿Ok? Entonces, mortandad cubre todas las bases. Es una definición más amplia y quiere decir exactamente la misma cosa que quiere decir epidemia, pero epidemia no cubre toda la base. ¿Por qué quitar la palabra? Es la misma cosa, pero aún más. ¿Cuáles descubrimientos y hallazgos encontraron ustedes para cambiar mi Biblia? Ningunos, porque eso no afecta a nada. ¿Cuál hallazgo? ¿Cuál descubrimiento? ¿Qué reliquia descubrieron ustedes para quitar la palabra mortandad? Ninguna. Nada más uno tiene que abrir su diccionario para descubrir la significación de la palabra mortandad. Epidemia, peste, hambre, guerra, cataclismo, terremoto, cualquier cosa. Durante la tribulación habrán todas esas cosas. Ok, vamos a seguir con los necios estos. Dice, hoy tenemos un conocimiento mucho más profundo de la historia greco-romana en el primer siglo. Mentira. Los descubrimientos cerca del Mar Muerto a mediados del siglo XX han modificado de una manera radical nuestras ideas sobre la situación social religiosa entre los judíos. Pero todo eso no da ninguna luz sobre el texto de la palabra de Dios, la antigua versión de Valera. Ninguna luz. No ayuda en nada, nada. Bueno, por lo menos no da luz suficiente para cambiar el texto. Sí, con descubrimientos uno puede entender cosas mejor, pero no para justificación de cambiar la palabra de Dios. No, para nada. Todo esto afecta nuestro entendimiento del texto bíblico y por lo tanto las decisiones que hay que tomar al traducirlo. Pura mentira. Dice, entonces, ¿cómo traducir? Después de determinar la base textual y el significado del texto, se necesita escoger un método coherente de traducción. Es decir, que Valera no tenía un método coherente. Son mejores que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y Ángel de Mora. Son mejores que él, que ellos. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué criterios se deben usar para comunicar lo más claramente posible en castellano el significado del texto griego? ¿Qué criterios? Bueno, uno solo. Un hombre llevado por el Espíritu Santo. Amén. Eso es el único criterio. Tomemos como ejemplo esta frase en inglés: I am 10 years old.
Una traducción literal en castellano sería: yo soy 10 años viejo. Aunque esta traducción refleja con exactitud las palabras individuales de la frase, no representa fielmente su significado. Se podría cambiar para que se acerque más a la gramática castellana. Soy una persona de 10 años. Pero aún esta traducción no es el modo natural de expresar el significado. La traducción más fiel es tengo 10 años. Entiendo el problema. ¿Ok? El problema consta de dos cosas. Número uno, correspondencia formal. ¿Qué es correspondencia formal? Es traducir palabra por palabra, literalmente. Dos, otro método de traducir de griego al castellano, otro método de traducir del hebreo al castellano, que se llama equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica, ¿qué es? Traducción más suelta, dando ¿qué? Dando, como él dice aquí, dando una traducción más natural. Traducción más natural. ¿Qué dice Moisés Silva? Él quiere que nosotros traduzcamos la palabra de Dios al castellano utilizando este método, el segundo, equivalencia dinámica. Porque traducir literalmente, palabra por palabra, da una traducción mecánica, una traducción formal, una traducción menos fluida. Entonces, los eruditos modernos prefieren equivalencia dinámica. Pero Cipriano de Valera giraba más a esta correspondencia formal, palabra por palabra. Ahora, ¿quién tiene razón? Yo creo que Valera tiene razón. Porque tú sabes que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, aunque se pegaban más a esta correspondencia formal, palabra por palabra, literalmente, también utilizaron el segundo método, equivalencia dinámica. No siempre es la traducción castellana de nuestra versión antigua, no siempre es literalmente palabra por palabra, porque eso es imposible y ellos sabían eso. Pero uno tiene que pegarse a este método lo más que pueda. ¿Por qué? Porque no estamos traduciendo el mensaje de Dios, estamos traduciendo las palabras de Dios. Y Dios prometió, nunca se perderá ni una palabra, ni una yod, ni una tilde de su palabra hasta que fenezca toda la tierra y los cielos. Entonces tienen que pegarse a esto más que a esto. En esas ocasiones cuando es imposible traducir literalmente, palabra por palabra, sí es cuando el Espíritu Santo coge al hombre y lo mueva a poner en el castellano el significado del hebreo o del griego.
Amén. 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 Entonces, un ejemplo. Un ejemplo. Samuel. Rosh. Cabeza. Ok. Samuel, cabeza. Dos palabras. ¿Qué quiere decir Samuel, cabeza? No. Eso en el castellano no quiere decir nada, no tiene significado, no se entiende, no puede comprender uno lo que está diciendo. Pero Valera lo tradujo así: Samuel es el líder. No Samuel cabeza, sino Samuel es el líder. Añadió dos palabras. Eso se llama equivalencia dinámica. Pero se pegó a esta palabra Samuel y esta palabra Rosh para dar a entender la significación de la frase hebrea. Pero estos aquí no traducen literalmente nunca. Vamos a ver eso muy pronto. 50, página 50. Está claro entonces que la fidelidad en la traducción bíblica se debe medir no a base del literalismo, sino de la claridad y la naturalidad con que se comunica el significado del texto. Mira por favor Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Otra vez más, error grande que hace la erudición. 9:15. Dice la versión antigua 1865, y por esta razón Él, Cristo, es el mediador del Nuevo Testamento, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nota dos cosas aquí en el texto. Número uno, la muerte de Cristo nos dio ¿qué? Redención de las transgresiones, y no solo nosotros, especialmente a los judíos, que fueron perdonados en el Antiguo Testamento a base del Cordero una vez al año ofrecido. Ya Cristo quitó ese holocausto anual y se sacrificó a sí mismo. ¿Y qué pasó? Cristo proveyó para el pueblo de Israel redención eterna. Pero hay otra cosa aquí. Porque Él dice no solamente redención de las transgresiones debajo del primer testamento, sino los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es la herencia eterna? Si me puede decir. La herencia eterna es el concierto abrámico, una tierra, la tierra prometida, eternamente prometida ¿a quién? Al pueblo de Israel. Dos cosas. Cristo murió no solamente para quitarnos los pecados y redimirnos de los pecados, sino para proveernos que una herencia eterna en su reino milenial y la eternidad. ¿Ok? Dos cosas. Ahora mira cómo Él lo confunda. Aquí. Hebreos 9:15 dice, página 50. Por ejemplo, se puede traducir muy literalmente a este modo: y por causa de esto un pacto en el mediador para que ocurriendo muerte para remisión de las transgresiones en el primer pacto reciban los llamados la promesa de la eterna herencia. La traducción Reina Valera lo aclara un poco. No, lo aclara completamente para que lo sepan. No vamos a leerlo porque ya lo leímos aquí en 1865. Entonces, siguiendo, párrafo 3.
La NBI, en contraste, sin apartarse del texto, eso es una mentira, vamos a verlo ahora mismo. ¿Okay? Ellos sí apartaron del texto. Busca la forma más natural de expresar el significado, entre comillas, la NBI. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Añadir el nombre Cristo, tomando en cuenta el contexto inmediato, hace explícito lo que el texto griego mantiene implícito. Ok, está bien. Añadieron la palabra Cristo, no voy a quejarme. Ok, aunque no es correcto, porque está muy claro, versículo 14, que se refiere a Cristo. ¿No? Entonces no hay necesidad de añadir la palabra Cristo. Eso no es mi queja. Mi queja es lo siguiente. La NBI también aclara que recibir la promesa de la herencia significa en realidad recibir la herencia prometida. Además, la NBI cambia el orden de las cláusulas. Ahí está mi queja. Para ayudar al lector hispanohablante a captar la relación entre las ideas de este versículo. No, quita la realidad de que hay dos cosas que hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. Número uno, quitó los pecados. Número dos, proveyó una herencia eterna que es su reino milenial. Dos cosas, primera venida, segunda venida. Y la prueba de esto, mira versículo, por favor, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, uno, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le aguardan para salud, dos. Dos cosas. Siempre Pablo da las dos cosas. La redención bajo la primera venida, que es el borrar de nuestros pecados por su sangre, y número dos, su reino milenial. Dos cosas. Ahora, la lectura de la NBI, número uno, quitaron la palabra redención. Míralo bien ahora. Dice aquí, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para liberarlos. No, Señor. Sí, nos liberó, pero ¿cómo? Por la redención de su sangre. Quitaron la palabra redención. Es la primera queja que tengo con esto. Número dos. Nota que añadieron la palabra ahora. Esa palabra ahora no existe en ningún manuscrito griego que existe de este texto de Hebreos 9:15. Ahora, ¿qué ahora? La herencia prometida. No, Señor. La herencia prometida no existe hasta que venga Cristo de los cielos. Ahora no, luego sí. Ahora no, después sí. Pero por cambiar las cláusulas y añadir la palabra ahora, cambiaron completamente que el sentido del versículo. Dicen, llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto. No, la herencia es para después, hermanos. La herencia prometida, eterna, es para después. Ahora lo que nosotros disfrutamos no es ningún reino milenial, sino el gozo de tener los pecados borrados. Y cuando venga Cristo de los cielos para arrebatarnos de aquí la tierra, 7 años después, Él sí pondrá su reino aquí en este mundo. La segunda vez, como dice el versículo 28. Pero ¿quién sabe eso? Ningún amilenialista lo conoce. Ningún postmilenialista lo conoce. Y estos, los de el comité NBI, son todos amilenialistas y postmilenialistas. No creen la postura premilenial que nosotros sí creemos. Y versículo 15 da el orden perfecto en la versión antigua, y la NBI lo confunde por añadir la palabra ahora y por cambiarlas, mudar las cláusulas, ¿verdad? Lo hace más confuso. Primero redención, segundo herencia.
en ese orden y no será diferente más nunca en la historia. Es así escrita por Dios. Vamos a seguir. Un último ejemplo quizás ayude al lector a entender los criterios y métodos usados por la NBI. Romanos 15, mira por favor, Romanos 15:15. Son locos. Ellos no saben distribuir bien la palabra de verdad. No, somos sinvergüenza. Exactamente. Y dicen que no afecta doctrina. Completamente y siempre afecta doctrina. Cada vez que toma mano para hacer un plumazo, cambiar el texto, o un gomazo para borrar la palabra, están equivocando, están embarcándose. Romanos 15:15 dice: mas os he escrito, hermanos, en alguna parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada, para que fuese yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, ahí está la palabra que él va a derrumbar, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Ok, ahora no vamos a leer la 51, página 51, cabeza de la página. No es muy fácil entender esta frase tan larga, que representa una traducción bastante literal. Sí, por supuesto, debe ser literal, siempre que sea posible ser literal. Amén. La cláusula para que los gentiles les sea ofrenda agradable es una traducción dinámica del griego, que dice: para que la ofrenda de los gentiles sea agradable. En efecto, esta traducción literal se encuentra en la Reina Valera, revisión de 1909, la cual puede mal entenderse como si significara que los gentiles han recogido una ofrenda. No puede ser mal entendido. Pues ok. Pero el punto clave aquí no es eso, es lo siguiente. Sin embargo, o dice aquí, para aclarar el significado aún más, la NBI divide el pasaje en 3 oraciones. Y da lo siguiente, entre comillas, la NBI: sin embargo, les he escrito, dice Pablo, con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal, esa es mi queja ahí, de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Nótese que la frase traducida en parte, vamos a proseguir hasta la segunda oración de ese párrafo, la palabra ministrando. La palabra ministrando en Reina Valera traduce el vocablo griego hierogunta, que aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento, con el uso de este verbo que significa ejercer el trabajo de un sacerdote. No significa eso. Significa ejercer el trabajo del templo. Concedo ese punto. Pero decir sacerdote, no, eso es blasfemia. El apóstol Pablo hace una comparación entre su ministerio y el de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Para recoger esa idea, la NBI traduce: tengo el deber sacerdotal. Por último, nótese el asterisco en la palabra gentil. Ahora vamos a radicarnos ahí. La palabra ministrar, versículo 16 de la versión antigua. Dice Pablo: ministrando el evangelio, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta. Ministrando, dice que es un ministro. ¿Cuáles cristianos? Hago la pregunta, a ver si me pueden responder. ¿Cuáles cristianos son ministros? Todos. Everybody. Okay. Pero cuando la NBI pone la palabra deber sacerdotal,
eso da a entender que Pablo es un sacerdote. Ok, está bien, entendemos lo que se llama el sacerdocio santo. ¿Qué es qué? Todos los santos, dice Pedro, somos ¿qué? Sacerdotes para con nuestro Dios. El más recién convertido al Evangelio es un sacerdote. Pero es algo importante reconocer de que Pablo nunca usa la palabra sacerdote. De Romanos a Tito nunca usa la palabra sacerdote. Nunca. Pero nunca. Entonces, ¿por qué poner la palabra sacerdote aquí si no está en el texto griego? Si Pablo nunca lo utiliza y puede fácilmente confundir a un cristiano nuevo pensando que hay un sacerdocio aparte del sacerdocio santo de Pedro. Porque todo el mundo sabe que Pablo es un apóstol muy importante en cuanto a la cristiandad. Y si Pablo es un sacerdote, eso da a entender que hay una clase de cristianos aparte de los demás. Y eso es una mentira. Entonces, el texto griego no da ninguna justificación poner la palabra sacerdote. Pablo no da ninguna justificación poner la palabra sacerdote. Y eso no aclara nada, eso confunde al novato cristiano que recoge la Biblia por la primera vez y dice, oh, Pablo era un sacerdote. Debo acudirme a la iglesia católica donde hay otros sacerdotes. Y es pura mentira. Pablo nunca menciona la palabra sacerdote de Romanos a Tito, ni una vez, ni una vez. Pero van a añadir esa palabra para encajarse, encuadrarse, empatarse, ponerse de acuerdo con quién, con Roma. Y es pura mentira. Vamos a seguir aquí antes de que me fajase. Traducir el Nuevo Testamento no es una tarea fácil o sencilla. Para el Espíritu Santo es muy fácil. Los traductores de la NBI han hecho un gran esfuerzo por comunicar de la manera más fiel y clara posible el mensaje de la palabra inspirada. Ahora, hermanos, vamos a traducir Romanos 10:15. Cierran la Biblia, por favor. No pueden utilizar la Biblia en la traducción. Romanos 10:15. Y la palabra Hosaioi quiere decir hermoso. Hosaioi quiere decir hermoso. ¿Ok? Entonces tienen 10 minutos, 15 minutos para traducir Romanos 10:15. Solamente la traducción esta vez. Solamente la traducción, sin Biblia castellana. ¿Ok? Solamente el texto griego. ¿Ok? También, como dije, Hosaioi quiere decir hermoso. Tienen 15 minutos y cierran la Biblia. Okay. Abren, por favor, las Biblias a Romanos, en la versión antigua, a Romanos 10:15. Y hermano Roberto, por favor, lee aquí el griego, Romanos 10:15, lee el griego y danos tu traducción, por favor. Was hoy todo tal evangelio Y reinen tal evangelio ta Agatha. Entonces, Hosaioi, hui pades, ton euangelizamenon, y reinen ton euangelizamenon, ta Agatha. Entonces, ¿cuál es tu traducción, hermano? ¿Cuál hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio? ¿Qué más? Eso es la página. Ok, la última porción ahí debe ser que anuncian las buenas nuevas, ta Agatha, las buenas. Ok,
Ok, ahora vamos a leer Romanos 10:15 de la versión 1865. Ok, dice, Debió haber puesto ahí parte B o parte C para uno. ¿Cuál parte era la C? Esa es la C, ¿no? ¿O la D? O la D, qué sé yo. ¿cuál? Explícame eso. Sí, el verso este está dividido en varias partes, A, B, C. Oh, sí. ¿Qué hizo la segunda Pero parte? 15, la porción que ustedes tienen ahí, dice, cuán hermosos son los pies, Que pobres, anuncian el Evangelio. de los que anuncian el evangelio de la paz, reinen, paz, de los que traen la buena nueva de los bienes. Pero viene, ¿dónde está ahí? Ok, ahora, la buena nueva es euangelizomai. Euangelizomai, y los bienes está Agatha. Porque Agatha quiere decir bueno o bien. Pero bienes es Y diferente. buenas nuevas evangelio no tiene Los nada que que ver. traen el bien, sí. Bienes es como La buena nueva está implícita en la palabra euangelizomai. Porque no se acuerdan del léxico. En el léxico la palabra euangelizomai tiene la significación que predicar las buenas nuevas o predicar el evangelio. Okay. Entonces tiene las dos cosas, están traducidas. Posiblemente no está de acuerdo con la traducción de Valera, pero cada palabra es traducida, ¿no? Ahora vamos a averiguar que la 60 y muchas otras versiones nuevas quitan o borran una porción de este versículo, la parte B de este versículo, Romanos 10:15. Ahora toman por favor, hermanos, 10 minutos para darnos cuáles palabras fueron omitidas del texto corrupto y por lo siguiente, consiguiente de la 60, la evidencia externa, 2 textos griegos que las omitan, evidencia externa, 2 textos griegos que las incluyen, número 7, evidencia interna, el contexto, una referencia cruzada del Antiguo Testamento. Yo creo que Isaías, esta es una cita de Isaías, ¿ok? O número 8, evidencia que es tu propio razonamiento por incluir las palabras omitidas, ¿ok? Tienen ahora 10 minutos para números 2 a 8 de la traducción bíblica número 6. 2 a 8, 10 minutos. Ok, traducción bíblica número 6, ya vimos la traducción que hicieron, y de la versión moderna, la 60, quitaron unas palabras. También eso se conforma ¿a qué? Al texto de Nestle, el texto corrupto, alejandrino. Ahora, hermano Roberto, por favor, número 2, ¿cuáles palabras fueron omitidas de Romanos 10:15? el Evangelio. El Evangelio. Porque la 60 dice, De la paz. Romanos 10:15, Los que anuncian la paz. los que anuncian la paz. El Papa. Pero se puede ver muy fácilmente que aquí tenemos euangelizomenon reine, el evangelio de la paz. ¿Ok? Entonces quitar esa palabra no tiene sentido. ¿Ok? Eso es número 2, palabras omitidas. Ahora, hermano Omar, por favor, dame 2 evidencias externas, textos griegos que las omitan, que omitan estas palabras. Como siempre, Sinaítico y Vaticano. Ok, los gemelos impíos. Ok, vaticanos y sinaíticos. Ok, ahora, hermano Marcos Santos, danos 2 textos griegos que las incluyen correctamente. Las incluyen. Ok, yo tengo P45, P45, que es un papiro. papiro, Ajá. ¿Y cuál es el otro? XP, Eh, Y M. M.
M. Oh, la letra alemana M. ¿Que representa qué? Los Todos los manuscritos. Casi todos, ¿verdad? 95%. Ok. Número 7. Hermano Richard, por favor, danos una evidencia interna. Isaías 52:7. Isaías 52:7. 52:7. Ok, muy bueno. ¿Qué dice Isaías 52:7? Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien. Entonces tenemos que traer nuevas, publicando paz, eso es evangelizar. Y dice aquí que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces hay dos cosas en este versículo. Hay el evangelio de paz y hay ¿qué? La buena nueva de bienes. De bienes. Esa es la segunda venida. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene otra razón, número 8, por la que incluir la palabra evangelio? ¿Quién tiene otra razón? Propio razonamiento tuyo. ¿Por qué quitaron la...? Quitan las referencias cruzadas y también quitan la palabra evangelio, entonces no le dan el significado exacto a los dos acontecimientos de evangelizar y de la segunda venida de Cristo. Sí, entonces dice nada más, no dice el evangelio de la paz, dice anunciar la paz. Ajá. Pero nosotros, durante la época de la iglesia, ¿qué hacemos? No anunciamos paz. Evangelizar. No, nosotros anunciamos el evangelio de la paz. Ahora yo conozco no lo conozco, pero yo sé de un tal borracho allá en Roma que él anuncia paz. ¿No es así? Él anuncia paz, pero nunca ha predicado el evangelio ni una sola vez en toda su vida. Solo paz. ¿Ok? Ni lo predicará. Nunca. ¿Ok? Entonces, quitar la palabra evangelio como lo hace la 60 no tiene sentido. Eso encaja con Roma, que el Papa anuncia la paz. Ok, muy bien hecho. Hermanos, hay preguntas. Creo que ha avanzado.